Bendiciones y muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan cada viernes en punto de las 5 horas de Centroamérica en nuestro programa Hombres de Honor de Framat. El día de hoy vamos a tocar un tema muy poderoso que se llama el verdadero hombre. Y para tratar este tema hemos invitado a cuatro hombres muy especiales, cuatro diferentes países. Está de Estados Unidos el pastor Leo González, director de hombres de Asambleas de Dios del Distrito Hispano del Este. Pastor Leo, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Es un honor poder estar en esta plataforma. Bienvenidos y un gusto de conocerles a todos. Es un privilegio grande poder visitarles y compartir con ustedes. Muchas gracias, pastor. Gracias por haber aceptado esta invitación de acompañarnos en este panel tan especial. De Panamá, Faustino Suárez, pastor y director de Hombres de Asambleas de Dios de Panamá. Pastor, bienvenido. Que la gracia y el poder del Dios Todopoderoso continúe inclinado en favor de cada uno de ustedes en esta hora, y agradecemos pues el privilegio que el Señor nos da y la invitación suya, siervo de Dios, hermano Helber, y todos los compañeros de milicia que nos acompañan en esta hora. Estoy más que seguro que Dios tiene algo especial para todos aquellos que nos escuchan. Sin palabra usted no se va a herir, y sin la estrategia de Dios tampoco se irá, porque Dios hoy está interesado en hombres como usted, que nos ve y que nos escucha. Bendiciones. Gracias, pastor. Del Salvador, Gregorio Monterrosas, pastor y director de Hombres de Asambleas de Dios del Salvador. Pastor Gregorio, bienvenido. Gracias, mi estimado hermano Helber. Un saludo para todos los consiervos de los diferentes países, hermano Faustino, hermano Adolfo, y desde Estados Unidos a nuestro hermano Leo González. Un saludo fraternal desde la hermana República del Salvador. Estamos aquí contentos y muchas gracias, hermano Helber, por invitarnos a participar en este foro, donde creo que el Señor nos va a edificar de una manera muy especial, y las experiencias de cada uno de los siervos del Señor traerá mucha bendición a todas las personas que nos están sintonizando en esta oportunidad. Muchas gracias. Es con todo gusto, pastor Gregorio. De Costa Rica tenemos al pastor Adolfo Morales, presidente y director de los Hombres de Asambleas de Dios de Costa Rica. Pastor Adolfo, bienvenido. Un gusto saludarles. Gracias, hermano Helber, por organizar esta actividad y darnos la oportunidad de poder, conocer a algunos hermanos como hermano Leo, que no le conocíamos. Hermano Faustino, un amigazo ya. Hermano Gregorio, el hombre de las pupusas. Es un gusto estar con ustedes y, hemos orado para que el Señor nos bendiga y nos use a todos para bendecir a los varones. Amén. Muchas gracias, pastor Adolfo. Amén. La verdad es que es una bendición tenerles aquí. Mi nombre es Elber Escobar, pastor y directivo de los Hombres de Asambleas de Dios en Costa Rica. Trabajo a la par de nuestro presidente, el pastor Adolfo Morales, pastor y servidor de cada uno de ustedes. Amén. Pastor Gregorio, por favor, nos dirige en oración para colocar este tiempo en las manos de Dios. Amén. Un enorme privilegio, hermanos amados, que invoquemos el nombre del Señor. Vamos a orar por esa vasta audiencia que también nos están viendo y escuchando en diferentes naciones, que el Señor se mueva poderosamente. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio enorme de poder estar saliendo en este en vivo, Señor,
hacia las naciones de Centroamérica y más allá, en Estados Unidos, en Sudamérica, Padre. Gracias por la vida, Padre, de tus siervos. Muchas gracias por los líderes, Señor, esos hombres de honor que tú has establecido en cada nación, Padre. Bendice a nuestro hermano Faustino, Señor, a tu siervo, el pastor Faustino Suárez. Gracias por su matrimonio, su amada esposa, sus hijos. Gracias, Señor, por el pastor Adolfo Morales. Oh, Señor, bendice a tu siervo en Costa Rica, al igual que a nuestro hermano Helber, Padre. Y luego, Señor, hasta el Estados Unidos, Señor, la Unión Americana, nuestro hermano Leo González. Bendice la vida de tu siervo, Padre. Mira el reto y el compromiso que tenemos delante de ti y delante de tantos hombres de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la vida de los hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, hermano Elmer. Gracias, Pastor Gregorio. Para todos los que nos están viendo a esta hora en nuestro programa Hombres de Honor, el tema de hoy es el verdadero hombre. Vamos a hablar sobre el verdadero hombre. Gracias por acompañarnos. Esperamos que sea de gran edificación este maravilloso tiempo. Como siempre, vamos a citar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Tremendas palabras de un padre para un hijo. Y le dice, cobra ánimo y pórtate como un hombre. Wow, son palabras poderosas de un padre a un hijo. Está hablándole no solo de lo que le va a dejar, está hablándole de un legado de vida, un legado espiritual. Qué tremendo es lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pastor Adolfo, ya para entrar en tema, ¿qué tan cierto es que el hombre de hoy vive regido por la fórmula de las 3D? Dinero, diversión y deporte. Micrófono, Pastor Adolfo, por favor. Desde el punto de vista secular, podríamos decir que ese es un paradigma que tienen los hombres del mundo para medir o determinar un hombre verdadero, un hombre en la sociedad reconocido como tal. Hablando de las 3D que acabas de mencionar, el hombre que tiene dinero es reconocido. Entonces, por eso la gente pone las metas, digamos, de trabajar, de poner sus empresas y hacer dinero, amasar fortunas, porque eso le da un estatus en la sociedad de un hombre verdadero. Otros se enfocan, digamos, en el deporte. Y bueno, tenemos de hecho ídolos, deportistas que son ídolos para la sociedad. Y muchos jóvenes quieren llegar a ser como esos íconos o esos ídolos, porque de alguna manera la sociedad los reconoce como verdaderos hombres. Y la tercera D, que es la diversión, sobre todo enfocada en la diversión sexual, donde el hombre conquistador, el hombre que tiene 2, 3 mujeres y puede disfrutar según ellos ese tipo de vida. Entonces, para muchos ese modelo refleja un verdadero hombre. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que ese es un paradigma totalmente equivocado y que ninguna de esas 3D realmente determina la verdadera hombría en un varón. Qué tremendo escuchar eso, porque es una realidad, es una mentira que el mundo nos vende. ¿Sí? Entonces, nosotros, por eso vamos a ver el verdadero hombre, el hombre diseñado por Dios, pero no podemos desconocer cuál es el parámetro del mundo.
para poder nosotros ir de frente y poder sentar nuestras bases. Quiero saludar a nuestro hermano Pablo Arnulfo López Cepeda, presidente de Fradeva, Guatemala. Un saludo para nuestro hermano Arnulfo, presidente de Varones de Fradeva en Guatemala. También saludamos al pastor Juan Barría, presidente de Framat de Hombres. Un saludo, pastor Juan. También queremos saludar a nuestro hermano Daniel Córdoba. Un saludo para ellos y para todos los que se están sumando a esta maravillosa transmisión. Amén. Pastor Leo, el mundo nos vendió e implantó la falsa idea a los hombres por mucho tiempo que para ser hombre teníamos que ser machistas. Pregunta, ¿aún hoy hay muchos hombres que siguen sufriendo los estragos por esta mentira? Lamentablemente sí. Es una de las mentiras que el enemigo ha hecho creer y se ha compartido. Aunque en la casa no se enseña, es algo que nosotros a temprana edad hemos recogido del mundo. Cuando en la casa hace falta un padre, vemos los efectos que ocurren en la vida de un niño. Aún habiendo el padre en la casa, estos efectos se siguen multiplicando. Muchas veces nosotros no lo enseñamos, vamos a decir, en la vida de cristiano no lo enseñamos, no vivimos ese estilo de vida, pero los niños aún lo aprenden, porque compartiendo con sus amigos se habla o se menciona y ellos quieren asumir la posición de este hombre y lamentablemente son contagiados de esta falsa mentira. Nosotros como cristianos debemos de enseñarle a nuestros niños, compartir, hablar, ser un mentor en la vida de nuestros niños. Podemos ayudarlos, aconsejarlos. Es muy importante la conversación entre padre e hijo para nosotros a tiempo corregir estas malas acciones. Lamentablemente muchos padres no asumen la responsabilidad de mentor y cuando quieren corregir estos males en los niños es demasiado tarde. Ahora, hay que darse cuenta que aún habiendo padres en los hogares, están ausentes en la vida de esos niños. Y eso se recoge con la ausencia del padre, aunque está presente, se recoge esa mala costumbre y entonces seguimos viviendo una vida normal, pero a la misma vez vemos los rasgos de los daños que esto ha hecho. Y por eso hoy en día vemos los divorcios, vemos el adulterio, vemos la fornicación, vemos todo tipo de pecado que se ha desarrollado y aún lamentablemente tenemos que decir que se ha incrustado en la iglesia y ha afectado a los hombres de la iglesia. Sí, eso es una realidad, pastor. Lo que acabas de decir es una realidad. Es parte de la herencia recibida desde el Edén. Y el enemigo sigue manejando, sigue nutriendo, sigue alimentando a los hombres con esa mentira, que empieza de a poco y va creciendo en la medida en que no haya la presencia de Dios en la vida del hombre. Y lo que el enemigo ha querido mantener durante el transcurso de la humanidad es al hombre entretenido y alejado del modelo original de Dios. Eso es toda una realidad. Y dice la palabra de Dios dice, bueno, la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. El machismo es una obra del diablo, es una mentira que nos mantuvo a los hombres atados y encerrados en una cárcel por muchas generaciones. Pero gracias a Dios, hoy podemos disfrutar de la libertad a la que fuimos llamados por medio de Jesús. Nosotros tenemos que hacerle frente a esa situación. Por eso creo que Dios está despertando a los hombres en este tiempo de una manera
poderosa, y por eso estamos generando este tipo de conversatorios, para ir más allá de las cuatro paredes y que estemos expuestos a poder compartir las buenas nuevas. Hermano Elber, ¿se puede hacer una ampliar réplica Claro que sí, pastor. Adelante. para que se haga más interesante? Totalmente, adelante. Para esto estamos. Es que el problema del machismo es un asunto cultural que tiene que ver con la conquista, inclusive, de América. Pero es un tema muy amplio. Pero sí, la iglesia es llamada a quebrar o a cambiar ese modelo. Pero ¿cómo lograrlo? Yo creo que Jesús nos dio la clave. Jesús nos dijo, id y hacer discípulos. Y creo que es ahí donde la iglesia tiene que volver. Cuando el varón llega a la iglesia, desde que es un joven o un adolescente, empezar a discipularlo según el modelo bíblico de lo que es ser un hombre en Dios. Porque todos nosotros tenemos machismo, algunos más que otros, pero todos tenemos machismo, aún predicando. Yo he tenido la experiencia de trabajar, digamos, aconsejar pastores que tienen serios problemas en su hogar por el machismo. Esposas que le tienen un pánico al esposo, ministro, hablando de ministros, aquí hablando de ministros, porque el hombre es machista, siento, y es un hombre que predica, es un hombre de Dios, no estoy diciendo que no, pero tiene un problema serio de machismo, y esa área muchas veces no la trabajamos en el discipulado. El hombre tiene que ser discipulado y cambiarle la cosmovisión, porque viene a la iglesia, se convierte en un cristiano, pero con principios mundanos. Y es todo un desafío de la iglesia hacer ese trabajo. Muy buen punto. Sí, hermano Leo, adelante. Incluso muchas de las ideas que nosotros tenemos, aún en el Evangelio, pueden tener principios de otra religión en la cual hayamos venido, pueden tener rasgos de la cultura, como dijo el hermano, puede tener de la enseñanza de nuestros padres porque los vimos actuando de esta manera y eso fue lo que aprendimos. Incluso vemos los hombres actuando en la calle y eso, aunque no nos lo enseñan, lo reservamos en la subconsciencia y luego lo actuamos. Entonces, hay algo que nosotros no debemos de olvidar. Es que la sangre de Cristo rompe las cadenas. Sin la sangre de Cristo nosotros estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios por su sangre, nosotros podemos pelear y debatir estos problemas. Entonces, la sangre de Cristo nos cambia, pero aun cuando venimos a Cristo tenemos esos impulsos. Entonces, la iglesia nos da, como quien dice, la terapia. Hay personas que tienen que ir a terapia outside from the church, fuera de la iglesia. Tienen que ir a terapia. Pero hay personas que lo podemos trabajar en la iglesia. Entonces, podemos conseguir la ayuda profesional, la ayuda en la iglesia y sobre todo la ayuda de Jesucristo. El poder de Dios transformador que cambia la vida y nos hace nuevos. Eso es algo necesario y misterioso en nosotros. No podemos olvidarnos de eso. Qué tremendo. Eso habla de que tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos mucho trabajo por delante para la gloria de Dios. Pastor Faustino, el primer hombre creado por Dios fue Adán, al cual Dios le dio de manera implícita tres características de su naturaleza divina, las cuales se mantienen dentro del diseño original de Dios para todos los hombres hasta el día de hoy. Las cuales son liderazgo, la capacidad de administrar y el ser emprendedor. Pregunta: ¿estamos en el tiempo ideal para recuperar el liderazgo otorgado por Dios para administrarnos como hombres y emprender los proyectos de Dios para la extensión de su reino?
Saludo una vez más, hermano Helber. Bueno, partiendo de la vertiente de dos promesas establecidas en la Biblia, he aquí, este es el día que hizo Jehová. Y la otra vertiente que nos interesaría es saber de que Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Qué bueno es que aquí nosotros podamos entender que puede que se haya perdido el liderazgo, pero no se perdió el líder. Y aquí es donde está lo importante, porque el liderazgo puede volver a recuperarse si volvemos nuestra mirada al líder del líder, que es el estratega por los siglos de los siglos y fue quien invirtió en Adán para poder llevar a cabo todas estas cosas que emanan de un hombre. Y es importante saber que nuestro Dios solamente necesita una sola persona para un comienzo. Por tanto, después que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el líder, nosotros podemos volver y estoy más que seguro que estamos viviendo en tiempos donde dice la Biblia que aunque ha abundado el pecado, la gracia de Dios ha sobreabundado. Y el conocimiento y la ciencia, como ya nos los había pronosticado la Biblia, ya se ha aumentado, sea para bien o sea para que se utilice para mal. Entonces lo único que Dios necesita es hallar lo mismo que halló después que Adán falló, un hombre que estuviera dispuesto a poder ponerse a disposición de Dios y que pudiera llevar a cabo la estrategia de Dios para poder recuperar la administración, emprendedor y el liderazgo. Y la Biblia dice que a pesar de que el error que había cometido Abraham, en Génesis capítulo número 6 dice, pero había un hombre y ese hombre fue llamado Noé, que siguió el patrón que exigía el líder. Vuelvo y repito, el liderazgo puede ser afectado, pero el líder siempre lo tenemos ahí. Si nosotros nos volvemos a él, nosotros vamos a recuperar. Y tenemos que entender esto desde la perspectiva no de nosotros, sino de la perspectiva de Dios, que ya nosotros somos más que vencedores. Así que todo hombre que me escucha en esta hora, solamente tenemos que volver nuestra mirada al líder y él nos devolverá la estrategia, el liderazgo y nos va a convertir en hombres emprendedores. Amén. Qué bueno eso, pastor. Creo que todo se ha ido hilando. Es ir sentando las bases para ver ese hombre con el cual Dios soñó, ir descubriendo ese hombre con el que Dios soñó. Cuando citas a Noé, es impresionante ver a pesar de toda la adversidad que lo rodeaba, a pesar de todo lo contrario de la cultura, como lo citaba el pastor Adolfo, la parte cultural. Dios siempre busca uno. Amén. Con uno puede arrancar un proyecto extraordinario. Amén. Y creo que eso es lo que él está despertando a ti, hombre, que nos estás viendo, no importa dónde estés. Dios quiere despertarte para activarte, porque Él quiere hacer algo en este tiempo y te está llamando porque quiere que tú seas protagonista. Pastor Gregorio, para ser un verdadero hombre, tenemos que romper con el rol de la pasividad, aquel rol heredado de Adán en el huerto del Edén. Claro que sí. Estaba pensando en los comentarios y los puntos de vista de ustedes, mis estimados líderes, hombres, ¿verdad? Líderes hombres, que el hombre de Dios tiene que salir de la superficialidad religiosa que hay por naturaleza. Nosotros entendemos que el aspecto o el significado de la palabra religión es el esfuerzo que el hombre hace por sí por querer alcanzar a Dios, aún con todos sus defectos. Pero el verdadero hombre necesita
tener una experiencia con el Dios de la palabra, con el poder del evangelio. Por eso San Pablo dijo que él no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entiendo, mi estimado Pastor Helber, que el hombre debe salir de la pasividad en la que se encuentra, y eso viene a causa del pecado, a causa del descuido espiritual que el hombre tiene delante de Dios. Entonces, es tiempo de que el verdadero hombre despierte de la pasividad. Por eso el Señor nos manda en su palabra y nos dice: tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. O sea, no una religión, sino una relación con el Cristo de la gloria. Así es de que el verdadero hombre necesita salir de la pasividad a través de una verdadera relación con el Dios de la palabra. Wow, qué tremendo. Despierta, tú que duermes. Sí. Yo no sé, Dios está hablando. No sé si vas a decir algo, Pastor Adolfo. Veo que... Yo creo que la pasividad, ahorita estamos en la pandemia del coronavirus. Esta pandemia ha afectado al mundo entero, a todos los países, y creo que la pasividad es una pandemia que ha afectado a todos los hombres del mundo entero. Es un resultado de la caída, y eso ha afectado la proactividad y lo que decía Faustino, el liderazgo del hombre, porque el liderazgo es influenciar, es modelar. Entonces el hombre, por esa pasividad, va posponiendo cosas, va eludiendo responsabilidades. Entonces no le permite desarrollar esa verdadera hombría que Dios, a través de Cristo, vino a restaurar. Entonces es una pandemia que tenemos que sacudirnos de ella con la ayuda de Dios y sobre todo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios renueva la mente del hombre para que pueda desarrollar ese liderazgo verdadero en Dios, proactivo. Sí, hay algo que pasa con relación a esto, y es lo siguiente. Tres elementos: liderazgo, administración y emprender. Cuando la palabra de Dios empieza a llenarnos de manera extraordinaria, empieza a ocupar los lugares que está ocupando el mundo en nuestra vida, empieza a nacer un nuevo hombre. Empezamos a erradicar aquella pandemia de la que habla el Pastor Adolfo. Y se necesita empezar por los pastores. Se necesita empezar por los pastores, que seamos activados y que seamos conscientes de que por medio de la palabra podemos mejorar y podemos modelar mejor a Cristo. Pastor Leo, ¿qué tan notorio y evidente es el reflejo de la pasividad del hombre en la familia de hoy? Micrófono, por favor. Estaba escuchando al hermano mientras él hablaba. Mire, la pasividad se refleja en muchas cosas. En el hogar, cuando el hombre es pasivo y deja que la mujer se encargue de lo que él tiene, de las responsabilidades del hogar. Una, pasivo y permite que los niños hagan y deshagan sin ejercer la autoridad que lleva. En el trabajo, cuando es pasivo y permite que todos le pasen por encima, como eso es un ejemplo. Y en todos los aspectos de la vida, el hombre se ha olvidado de un concepto o de una verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto el hombre lo perdió en el huerto del Edén. Cuando el hombre desobedece a Dios, él
entra un temor y el temor es causa de la pasividad o la pasividad es causa del temor. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, es cuando nosotros obtenemos el poder de Dios y nosotros nos podemos deshacer de la pasividad con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, y tan solo podemos deshacernos con el poder de Dios. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos con nuestra propia fuerza, pero eso no se va a ir a menos que lo pongamos bajo las manos de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos la pasividad en las manos de Dios, entonces podemos emprender una carrera, un camino, un trabajo. En el hogar somos mejor padre, en el hogar somos mejor esposo, en la calle somos mejor amigo, en el trabajo soy un mejor empleado, en la iglesia soy un mejor sirviente, y así sucesivamente, porque el Espíritu Santo llega, impacta nuestra vida y nos quita el temor, nos hace libre y entonces podemos emprender. Qué tremendo, sí. El Espíritu Santo transforma. Hay hombres que entran como apagados por el pecado. Pero ojo que lo que viene con relación la pregunta que sigue, que le corresponde al pastor Adolfo, oigan, la que tiene que ver con este cierre que hizo el hermano Leo. Oiga bien, en Jesús nosotros los hombres recuperamos el sentido de urgencia. Somos activados de manera exponencial, tanto así que Jesús decidió despojarse a sí mismo para morir por nosotros. Pregunta, pastor Adolfo, ¿este será el mejor tiempo para morir a nosotros, al egoísmo, y vivir para Dios, nuestra familia y el prójimo? Bueno, la verdad que no se puede ser un verdadero hombre sin morir. El problema del varón, porque una cosa es ser varón y otra cosa es ser hombre. Nosotros decimos, la iglesia está llena de hombres, no, está llena de varones. Los hombres reflejan el carácter de Cristo. Los hombres viven de acuerdo a la palabra de Dios. El varón es varón porque nace varón. El hombre es hombre porque se hace hombre decidiendo todos los días ser hombre. Y ahí entra el morir. Es interesante porque cuando Jesús habla de este tema, Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Es decir, el morir todos los días de nuestra vida. Se pegó, pastor Adolfo. Ahora sí. Ya volví. Sí, dele. Aquí el internet está. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Aló? Sí, le escuchamos. El internet está muy malo, hermano. Aló. Ahora sí. Le escuchamos, sí. Entonces, pero no... tenemos que morir todos los días, porque eso es lo que nos hace Pastor Adolfo. Sí, me está cayendo la internet aquí, no sé por qué. A veces pasa, sí. Decía que para ser verdaderos hombres tenemos que morir todos los días, y Jesús nos desafía a morir diariamente, a morir a nuestro yo, a morir a nuestros deseos personales, a morir aún a nuestros propios sueños para que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cuando llegamos ahí, entonces Dios puede sacar de nosotros ese verdadero hombre, porque recuerden que el propósito del Señor
es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Perfecto. ¿A la medida de quién? De Cristo. Entonces, eso es un proceso de toda la vida, todos los días. Y Él nos dice, tienes que morir, cada día tienes que morir. Entonces, hay áreas que nosotros hemos muerto más, pero hay otras que están vivitas todavía. Y tenemos que ir al altar y humillarnos. Y Dios, yo tengo que morir. Entonces, por eso, el morir no es un asunto de un tiempo, es un asunto continuo. Todos los días debemos de morir a nuestro yo para que el verdadero hombre que Cristo vino a restaurar vaya floreciendo en nosotros cada día. Es todo un desafío y un reto que tenemos en nuestra vida cristiana. Grande desafío. Sí, señor. Grande desafío porque es vivir bajo la autoridad y el señorío. Es vivir muriendo. Es vivir muriendo. Pasamos a ser servidores del Señor y de vernos a Él. Entonces, tenemos que aprender a recibir reprensión, porque de vez en cuando salta la situación que no contemplábamos, creíamos que ya estaba controlada y muerta, pero resulta que está más viva que nunca. Entonces, hay que poner las barbas en remojo. Entonces, amados, ustedes que nos están viendo, estamos en el programa Hombres de Honor de Framat. Estamos con el tema El verdadero hombre, con invitados muy especiales. Gracias por acompañarnos. Pastor Gregorio, con Jesús aprendemos qué es ser un verdadero hombre. Jesús rompe y sigue rompiendo cada día, como decía el pastor Adolfo, el modelo de pasividad que heredamos en la caída de Adán y que no nos deja desarrollar el potencial. Pregunta, ¿qué tan activado se siente un verdadero hombre ante los desafíos de su liderazgo? Estamos hablando de un hombre verdadero, un hombre de Dios. ¿Qué tan desafiado se siente? Estaba meditando en las palabras de los exponentes, mi estimado Helber, y pensando en aquella palabra que Cristo dijo que el grano de trigo tiene que morir primero para dar fruto. Tiene que morir primero. Eso es muy importante, el morir a nuestro viejo hombre, ¿verdad? Y estaba pensando en las palabras del gran apóstol Pablo cuando dijo que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Y para mí, dijo, el vivir es Cristo. Y en el verdadero hombre, para poder desarrollar una vida de servicio, donde se fluyan, por así decirlo, dones y los ministerios, se necesita morir cada día a uno mismo y estar dispuesto a que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestra vida y a través de las manifestaciones de Dios dentro de nosotros. Entonces, en el verdadero hombre de Dios, primero hay que morir a nosotros mismos cada día y aprender también del modelo perfecto de hombre, porque acordémonos que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, así como es 100% Dios, ¿verdad? Pero como hombre, Él nos ha dejado una poderosa lección a nuestras vidas de que sí se puede ser de bendición para los demás cuando estamos dispuestos a morir a nosotros mismos y cuando estamos dispuestos a hacer la obra para la cual hemos sido llamados. Y yo considero, mis estimados hermanos, y para todos los que nos miran a través de este programa, que hemos sido llamados como hombres a una poderosa misión para este tiempo y no tenemos que desaprovecharla. Dios al verdadero hombre le entrega dones, ministerios, talentos para desarrollarlos dentro de su obra. Y como dijo el apóstol Pablo, si hablamos de los ministerios del Señor Jesús a fin de edificar el cuerpo de Cristo, Dios quiere que los hombres edifiquemos,
que nos levantemos y edifiquemos para la gloria del Señor. Hay algo que me llama tremendamente la atención, que, bueno, he visto y he experimentado, y es que cuando nos acercamos al Señor, cuando nos sometemos a Él, empezamos a experimentar viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Y somos llevados a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Ujú. El potencial de Dios en nosotros es extraordinario. Si nosotros entendiéramos la grandeza de Dios en nuestra vida, habrían menos hogares destruidos. Habrían niños mejor educados. Es tanto lo que tenemos que trabajar para, para, para levantar, para ser de bendición, pero todo empieza con el hombre. Y empezó con el hombre en el jardín del Edén. Pastor Faustino, un verdadero hombre, si es casado, y quiero felicitarle por sus 41 años de matrimonio, si es casado, tiene la responsabilidad de amar a su esposa, de orar por ella y orar por su familia. Es ahí donde empieza el verdadero discipulado familiar. Oh, fíjate, Herbert, que me encantó esa pregunta, y de verdad aprovecho para darle un saludo a mi amada esposa, compañera de 41 años. Fíjate que en estos días estaba escuchando la anécdota de un padre que su hijo se acerca y le dice: papá, estoy preocupado y necesito que me aconsejes y me digas cómo puedo hacer para encontrar a la mujer ideal. A lo que su padre levanta la mirada y le dice: hijo, a mí no me preocupa que te encuentres a una mujer ideal. A mí lo que me preocupa es que tú seas un hombre ideal para una mujer. Y estos puntos que tocaste de orar por ella, orar por la familia, discipular a la familia, esto denota es responsabilidad. Y hoy en día quiero ser un poquito, si se me permite ser un poquito pragmático. Hoy en día, tanto el reino de Dios como la sociedad necesitan de dos figuras muy importantes, que es tanto el hombre como la mujer. Esto de hombre que hablamos aquí, de orar por su familia y todo, difícilmente encontrarás a un hombre que sea responsable de orar por su familia si no es responsable por llevar el alimento a su familia. Difícilmente encontrarás un hombre que estará dispuesto a ayunar, orar, interceder por los suyos, cuando hay áreas como el amor, el respeto no existen en su hogar. ¿Y por qué dije del hombre y la mujer? Porque antes los niños, el hombre cuando iba a la iglesia, cuando un niño iba a la iglesia, no iba como un producto en bruto, ya iba como un producto ya trabajado. Aquí en Panamá tenemos un lugar que se llama Colón, y cuando éramos niños nuestros abuelos nos llevaban con una corbata y un maletincito a la iglesia. No se nos preguntaba si queríamos ir, teníamos que ir a la iglesia. Si nosotros nos enfocamos en la vida de Timoteo, Pablo no se encontró un producto en bruto. Y si estudiamos la vida de los discípulos, los apóstoles y todos los demás, el hombre que casi menos problema, para decir casi ningún problema, le dio a Pablo fue Timoteo.
pero Pablo no se encontró un producto en bruto, ya había un producto que había sido trabajado. Cuando la Biblia dice que Timoteo, Pablo lo dice, yo sé que en ti hay una fe, y una fe no fingida, porque primero la encontré en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que en ti también. Así que los padres, papá y mamá hoy en día tenemos que dejar de estar enviando productos en bruto a la sociedad, productos en bruto a la iglesia para tratar que los moldeen, porque va a ser muy difícil. Es más fácil encontrar un hombre que ore, que interceda, que sea ese que haga discipulado familiar. Si primero nosotros empezamos a trabajar en nuestros hogares, lo que significa es que vamos a preparar a un hombre responsable. Y si preparamos un hombre responsable para llevar una familia, vamos a tener un hombre que va a ser responsable con la vida espiritual de su familia. ¿Me permite añadirle algo? Adelante, Leo. Pablo dice en Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Entonces, el amor es algo que tiene que ser practicado. Cuando yo me casé con mi esposa, 32 años tengo de casado, by the way. Gloria a Dios. Felicidades. Cuando yo salgo de mi hogar, hermano, yo todas las oportunidades que tengo de invitar a mi esposa conmigo a un sitio, yo me la llevo. Yo prefiero un sitio, me inviten a predicar, me inviten a cenar, lo que sea, yo ando con mi esposa. Es una de las mejores maneras en que yo practico el amor con ella, en que yo practico la felicidad, porque todo lo que yo tengo es de ella y lo que ella tiene es mío. Entonces, cuando nosotros nos casamos, todos se acuerdan de ese día. Ese día fue el día más gozoso de nuestra vida. Después de la venida de Cristo a nuestro corazón y la llenura del Espíritu Santo, lo tercero es la mujer. Eso es lo más lindo. Pero mire, cuando la mujer... No, varón, la luna de miel, varón. ¿Ah? La luna de miel. Ah, chacho. La luna de miel no tiene que durar una semana. Eso puede durar una vida entera. Lo que pasa, hay que saber, hay que saber practicar ese amor que nos brindan y nosotros brindamos. Pero cuando la esposa se casó con nosotros, y vamos a recordar la primera vez que tuvo el primer niño, el hijo o una hija. Yo me acuerdo que cuando yo estaba con mi esposa, el apodo es Dori, cuando yo estaba con Dori al principio, eso era dos cotorritas que se llamaban, y ahí y mucho besito y mucho, anyway. Entonces, ese amor, ella me lo daba a mí y yo se lo daba a ella. Cuando nació el primer niño, la atención cambió. La atención fue al niño. No fue tanto a mí, fue al niño. Y entonces, todo era el niño. Todo ahora, los juguetes, la mirada, los piropos, todo era para el niño. Entonces, yo me quedé afuera. Entonces, yo aprendí a que si ella no me daba a mí el cariño, no porque no quería, sino que la atención ahora estaba en el niño. Yo entonces aprendí a que mi responsabilidad como hombre, según la Biblia, era que yo tenía que amarla. Entonces, ella le daba las caricias, los piropos, como uno dice, la atención al niño, y yo se la daba a ella. Entonces, ¿qué sucedía? Mientras yo atendía a mi esposa, en esa relación, todo iba bien. Pero cuando el hombre descuida eso, pasan los años, y cuando el niño llega adulto, o los niños llegan adultos, ese espacio quedó vacío porque no hubo un amor recíproco, sino que yo lo estaba dando, y no era que ella no quería dármelo, ella me daba cariño, ella me atendía, ella cumplía con su responsabilidad, pero todo era niño. Entonces yo buscaba ese amor y yo le daba ese amor y ella entonces me lo daba en retorno. Pero cuando no hay ese tipo de amor, entonces
cuando el niño se va del hogar o los niños se van del hogar, quedan esos nidos vacíos. Y cuando venimos a abrir los ojos, quedan dos extraños en la casa. Entonces no hay cariño, no hay amor y a veces no hay respeto, porque todo se fue en que como ella no me da cariño a mí, yo no se lo doy a ella. Entonces, Pablo nos enseña en la escritura nos enseña la manera de cómo nosotros los hombres de Dios debemos de ser. Ama a tu esposa. Cuando ella no te da cariño, ámala a ella, que mira, ella te lo va a dar el retorno. Entonces, cuando mis hijos llegaron a adultos, entonces en casa quedamos dos pajaritos enamorados. Entonces, yo la amo y ella me ama. Incluso hoy en día somos iguales. Yo salgo y si yo me la puedo llevar, yo me la llevo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo la amo. Porque ella me ama. No somos extraños. Somos dos personas que nos hemos mantenido con ese amor abiertamente. Y no importa lo que suceda, yo la amo, ella me ama. Y otra cosa, no hemos permitido que la sociedad, ni que el mundo, ni que el diablo, ni nadie dicte cómo nos tenemos que comportar, porque el mejor ejemplo es Jesucristo y los consejos de Ávila que Pablo nos dio en la Escritura. Entonces, para terminar, concéntrate en el amor que tú tienes hacia ella y el amor que ella te ha dado a ti. Consérvalo, manténlo vivo, mantén esa llama viva, que cuando los niños salgan del hogar, se queden esos dos pajaritos enamorados y el amor, como dice, cubrirá multitud de pecados, pero en la casa reina la paz, reina el gozo, reina la justicia, sobre todo el amor de Dios debe de reinar ahí. Dios le bendiga. Qué poderoso, porque esto nos inspira. Yo sé que todos tenemos algo que decir con relación a nuestra esposa, al orar por ella. Después, cuando se aumenta la familia, como decía el pastor Leo, seguir orando. Pero me gustó algo que dijo el pastor Faustino, que hablaba de responsabilidad, la responsabilidad del hombre de Dios. Pero creo que también a esa palabra responsabilidad tenemos que sumarle compromiso. No solo con ella, sino con Dios primeramente. Si nos comprometemos, estamos comprometidos con Dios, podemos servir genuinamente al Señor y le vamos a servir a nuestra familia. Qué poderoso, qué potente está todo esto. Pastor Adolfo, Jesús perseveró, oiga bien, compromiso, perseveró en medio de la prueba, ya que fue valiente en la agonía, el dolor y hasta la muerte en la cruz. Por favor, Pastor Adolfo, háblenos y amplíenos sobre esta gran enseñanza de parte del Señor para todos nosotros, los hombres, ya que nosotros debemos morir cada día, como lo habló anteriormente, a situaciones que no nos permiten desarrollar y cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Esto está ligado con lo que hablábamos de la pasividad. Una de las cosas que impiden que el hombre persevere es esa falta de constancia y perseverar en lo que Dios le ha delegado. Pero como hombres debemos ser perseverantes. Inclusive la salvación está determinada por la perseverancia. Imagínense qué interesante. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hablando, digamos, del matrimonio, es un asunto de perseverancia, porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. No es que en el primer problema salimos, como decimos en Costa Rica, huyéndole al problema, pero también perseverancia en la capacidad de producir cosas. Muchas veces Dios le da una visión tal vez a una persona que no es ministro, pero que haga un proyecto de un negocio, un proyecto, digamos, de un emprendedurismo, y resulta que por la falta de perseverancia no lo logra. Entonces yo he visto hombres que tienen buenas ideas y tal vez hasta comienzan,
pero le falta esa perseverancia y esa constancia. Hay un detalle interesante aquí. ¿Por qué es que el hombre no persevera muchas veces en los propósitos o en las metas que se pone? Jesús nos da un ejemplo en el libro de Hebreos, capítulo 12. Yo quiero leer un texto ahí. No sé, creo que el tiempo se nos está yendo, pero quiero leer el texto si me permites, Elber. Sí, pastor. Adelante. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, El autor el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto en la cruz. delante de él. ¿Qué hizo que Jesús perseverara hasta el final? Jesús puso su mirada en la recompensa. Jesús estaba viendo las multitudes que iban a ser salvas. Estaba viendo que a través de su sacrificio iba a ser restaurado todas las cosas. Entonces, él se enfrentó a la prueba, se enfrentó al dolor, se enfrentó a la agonía, se enfrentó a la afrenta, se enfrentó al desprecio, se enfrentó a todo lo negativo con su mirada puesta en la recompensa. Entonces, si vamos a ser hombres perseverantes, tenemos que enfocarnos. Si usted va a perseverar en la crianza de sus hijos, por ejemplo, que requiere perseverancia. ¿Por qué? Porque es un asunto de todos los días y es un proceso. Debe poner la mirada en la recompensa. A veces va a ser difícil, pero hay una recompensa final a la cual estoy apuntando. Si usted va a ser perseverante en un proyecto de la iglesia ministerial, igual debe poner la mirada en la recompensa. Si vamos a perseverar en la salvación, si las pruebas, ponemos la mirada en las pruebas, nos vamos a desanimar. Tenemos que poner la mirada en la recompensa eterna. Ese fue el secreto de Jesús. Por eso perseveró hasta el final y aún hasta la muerte de cruz, porque él puso la mirada en la recompensa. Dios nos ayude, amados varones que nos escuchan y nos ven, que usted pueda ser un hombre, primero que persevere en su salvación hasta el final, pero que aquellas cosas que Dios te ponga en el camino, un buen trabajo, una buena empresa, una carrera en la universidad, un matrimonio, la crianza de tus hijos, perseveres en ello con paciencia y constancia para ver la recompensa final. Sí, perseverar es muy importante en todo este proceso de vida. Este es un proceso de vida. Estamos aquí, empezamos y tenemos que continuar. Continuar porque la promesa es la vida eterna. Y bueno, yo quiero hacerle una pregunta a mi hermano Faustino. Pastor Faustino, según lo que hemos hablado hasta ahora, un verdadero hombre no depende de sus sentimientos, algo que no habíamos tocado. Un verdadero hombre actúa por sus principios. ¿Es cierto? No depende de sus sentimientos. Un verdadero hombre. Fíjate que sí dependemos de nuestros sentimientos más que de los principios. Y te lo digo porque cuando los sentimientos del hombre son bien moldeados, ellos se convierten entonces en principios. Y la Biblia demuestra de parte de nuestro Señor Jesucristo, y podemos verlo en el pasaje del samaritano, de que hay algo que Jesús enfocó y que habló del samaritano, y fueron estas palabras: este fue movido a misericordia. La Biblia habla de que cuando nuestro Cristo Redentor estuvo en la cruz del Calvario, se preocupó por dos cosas: por su madre y por su amigo Juan. Él tenía sentimientos
Y todos estos sentimientos que habían sido moldeados a la luz de la palabra de Dios, entonces pudieron convertirse en principios que pudo llevar a cabo. Porque si nosotros solamente somos principios y no valores, de repente podemos volver a la primera pregunta que usted le hizo al hermano. Podemos volver al machismo si nos dejamos llevar solamente de los principios. ¿Por qué? Porque he escuchado, quizá usted también ha escuchado personas, no es que mi papá lo hizo así, no es que mi abuelo lo hizo así, yo vengo de una generación que lo hacemos así. Y cuando se manifiesta esa palabra, ellos lo que están diciendo es que esos son los principios de nuestra generación. Pero Jesús dijo claramente a sus discípulos, eso no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser primero va a tener que ser el servidor de todo. Y esto habla de sentimiento. Y para que en un hogar haya esa manifestación gloriosa de la presencia de Dios, uno solamente no debe de ser esposo. Tenemos que entender que somos servidores. Y si nosotros nos mantenemos dentro de esa estructura de servidor, entonces los sentimientos siempre van a salir a la luz, y esos sentimientos que van a estar fusionados con el Espíritu Santo de Dios, pues la Biblia dice que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando el amor de Dios por medio del Espíritu se derrama en nuestros corazones, no es para que tengamos principios, sino para que esté el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad y todo el derivado. Entonces, lo más importante es los sentimientos bien estructurados y guiados por Dios y el Espíritu Santo van a convertir a un hombre con buenos principios. Bendición. Qué tremendo. Dice la palabra de Dios que los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sí, señor. Voy a diferir un poco con mi amigo ahí. Ok. Vamos a escucharte, pastor. Vamos. Cuando tú enfocas la pregunta sobre principios, no estás hablando de principios generacionales, estás hablando de principios bíblicos, es lo que yo entiendo. Así es. Sí. Entonces, el hombre debe ser guiado por los principios bíblicos y no por los sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes. Ahora, como Faustino los enfocó en los principios generacionales, ahí sí, pero si lo enfocamos hablando de los principios bíblicos, amén, el hombre verdadero debe ser guiado por los principios bíblicos y no por los sentimientos, porque los sentimientos son volátiles, son cambiantes. Es más, dicen que los sentimientos cambian de acuerdo a de lo que comemos, imagínate. De acuerdo a la dieta. Sí, la química del cuerpo puede cambiar tus sentimientos. Entonces, un hombre que se deja llevar por los sentimientos va a ser como inconstante. Inestable. Como Santiago. Pero si la palabra de Dios, los principios que Jesús dejó en la palabra son los que guían su vida, esos regularán nuestros sentimientos y emociones. Entonces, por eso quería aclarar, si la pregunta era enfocada en los principios bíblicos, debe ser un hombre guiado por los principios de la palabra de Dios antes que por los sentimientos. Por eso decía que iba a diferir, aunque yo sé que lo enfocó en los principios generacionales, que es otra cosa. Sí, pero, Pastor Faustino, adelante. Sí. Derecho a la respuesta. Buenísimo. Es que quiero desde el punto de vista de una persona que viene del mundo, directamente que viene del mundo, no viene con principios bíblicos, es más, todavía no conocen ni al Señor. Pero cuando se le predica la palabra y abre su corazón
y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, desde el momento que hace esa declaración de fe, que acepta a Jesucristo, ya sus sentimientos han cambiado. En ese momento que sus sentimientos han cambiado, es el momento propicio para que conozca los principios bíblicos y entonces pueda llegar a ser lo que se necesita hacer de un verdadero hombre de Dios. Es interesante porque estos dos comentarios, para los que nos están viendo, amplían, nos hacen un panorama de cómo venimos al Señor. Amén. Del efecto de las maldiciones generacionales que hemos venido tratando, hemos venido analizando, el viejo hombre que es producto de lo que vivió Adán y que heredamos hasta cuando viene Cristo y cuando lo recibimos en nuestro corazón. Lo citaba el pastor Faustino al inicio como respuesta, o sea, así venimos con los principios pecaminosos de generaciones sin Dios. Pero cuando venimos al Señor, los principios bíblicos que tocaba el pastor Adolfo, ya somos otro hombre. Y vuelvo y cito, la palabra de Dios dice que los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Entonces van a ver el fruto del Espíritu Santo y sus derivados en nosotros, y vamos a tener actitudes y desempeños que van a ser para bendición en nuestra familia, primero con nosotros, nuestra familia, la comunidad y la iglesia. Muy bueno, muy buena intervención, pastores. Pastor Gregorio, ¿qué tan cierto es que un verdadero hombre no huye de los problemas, los enfrenta con valor, confiando en su Padre Celestial? Qué bueno. El verdadero hombre no huye de los problemas, sino que se enfrenta a ellos. Y creo, hermano, de que, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Y entendemos que el verdadero hombre se va a enfrentar a los problemas, porque no podemos obviar los problemas. Cristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. El verdadero hombre de Dios pasa por aflicciones, pasa por tentaciones, pasa por pruebas, pasa por problemas. Sin embargo, el verdadero hombre sabe que debe de acudir a aquel que ya ganó la victoria, aquel que está dispuesto a respaldarnos cuando le busquemos a través de la oración, a través de su palabra, porque su palabra es la que nos da el consejo siempre en la vida del verdadero hombre. La palabra del Señor es la que lo saca adelante. Un ejemplo es el ejemplo de Josué. Amén. Josué fue un hombre que se iba a enfrentar a diferentes circunstancias para llevar al pueblo a la conquista, a la tierra prometida. Y usted sabe, y todos los hermanos que nos están viendo, la audiencia, que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente. No le estaba diciendo, no te vas a enfrentar a enemigos. Sí te vas a enfrentar a enemigos, a problemas, a dificultades. Pero le estaba dando el Señor la palabra de ánimo. Y es la palabra que en esta tarde Dios tiene para muchos hombres que nos están viendo, que necesitan esforzarse en la gracia del Señor Jesucristo. E inclusive le dio el Señor una palabra a Josué en el capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y luego le dice el Señor, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso le estaba diciendo Dios a Josué,
que debería de usar la palabra como arma poderosa para poder vencer las dificultades, como el modelo perfecto de hombre, porque entendamos que ya en el Nuevo Testamento el verdadero hombre, el hombre perfecto, ¿verdad?, que se llama Jesucristo, él se enfrentó como hombre a la adversidad, él se enfrentó como hombre a las tentaciones. Sin embargo, el primer Adán, el primer hombre, fue vencido por el enemigo a través de la tentación, pero el postrer Adán llamado Cristo, el perfecto hombre, venció a Satanás como hombre a través de la ayuda de su Padre Celestial y del poder de la palabra. En toda adversidad, en toda tentación, Cristo como hombre respondió con el poder de la palabra. Y creo que los hombres de hoy, los hombres victoriosos que Dios está llamando, tienen que vencer las adversidades y las dificultades a través del poder de la palabra. Qué tremendo, Pastor Gregorio. Usted citó: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche en él, y haz conforme en él está escrito, y así harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Dice Jesús en Mateo 4, cuando se enfrentó, cuando llegó el tentador y le ofrece la primera tentación, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un verdadero hombre enfrenta los desafíos con la palabra que tiene sembrada en su vida. Eso es lo que va a emerger. No va a salir otra cosa. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Dice la palabra. Y un hombre o mujer, ante la adversidad va a hablar la palabra de Dios. Va a venir por medio del Espíritu la palabra y va a poder enfrentarse a sus diferentes circunstancias. Quiero saludar a mi amigo Máximo Ríos, que nos acompaña. Gracias, Máximo, por estar presente. A todos nuestros hermanos de Panamá, a nuestros hermanos de Guatemala, a nuestros hermanos en Costa Rica. Saludamos a Henry Campos Muñoz, que nos está viendo desde Cóbano, desde Punta Arenas. Un saludo para nuestro hermano Henry. Un saludo para mi hermano Juan Barría, que está pendiente y está compartiendo con nosotros. Gracias, hermanos, y a todos los que nos están viendo, de verdad, muchas gracias por estar presentes. Vamos con el Pastor Leo. Tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar ahora. Pastor Leo, un verdadero hombre siempre debe filtrar los ofrecimientos de este mundo para no desenfocarse y perder la recompensa de parte de Dios. Yo estoy en esa pregunta, yo estoy de acuerdo, que todo debe ser filtrado. Por ejemplo, el hombre mayormente se interesa por el trabajo. Él siempre quiere hacer buena plata, él quiere ser funcional sin la necesidad de pedir, sino que quiere poder proveer para su familia y tener siempre extra para cualquier cosa que suceda. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene el hombre, porque la oportunidad siempre se presenta y nosotros debemos siempre orar antes de tomar la decisión que tengamos que tomar. La Biblia dice que el hombre sabio edifica su casa y el necio con sus manos la derriba. Entonces, cuando hablamos de filtrar todo, significa que Dios nos dio la capacidad para nosotros pensar, Dios nos dio la capacidad para nosotros actuar y Dios nos dio la capacidad para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos haciendo. El hombre no es necio. El hombre, cuando Dios creó al hombre, lo creó completamente capacitado para actuar debidamente. Entonces, cuando estas ofertas vienen a nuestra vida,
nosotros tenemos que pasarlo, como dice, por el sedazo de la Escritura, y debemos de orar al Señor para que nosotros podamos tomar una decisión sabia para poder salir bien en esta vida. Mayormente, el trabajo es una de las cosas que nos puede impedir para que nosotros seamos libres en el Señor, ya sea el horario, ya sea las diversas maneras en que vas a trabajar. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hay trabajos que puede ganar buena plata. Puede ser el dinero, puede ser bueno. Pero ¿cuánto tiempo vas a tener para servir al Señor? Para buscarlo. Porque si se dijera que yo me puedo quedar en casa y orar y leer la Escritura y serle fiel a Dios, miren, no hay problema ninguno, pero no somos así. Comenzamos con mucho fuego. Comenzamos orando, comenzamos leyendo la Biblia, pero poco a poco, por falta de congregarnos, por falta de escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si no escuchamos la palabra de Dios y no estamos en contacto con Dios, nosotros vamos a tener problemas. Entonces, toda nuestra necesidad, Jesucristo sabe cuál es la necesidad que tenemos, cualquiera que sea. Entonces, si ponemos nuestras necesidades en las manos del Señor y le somos fiel a Él, Él se va a encargar de nosotros. No hay duda de que Dios se encarga de nosotros. Incluso yo he tenido la experiencia que he trabajado 2 trabajos y he gastado más de que si hubiera tenido un trabajo. Y he perdido el tiempo de la oportunidad de estar con mi familia, de estar con mis hijos, de asistir a la iglesia, y todo lo que tengo se me ha ido abajo. Sin embargo, cuando tú pones a Jesucristo en el centro, que Él te ayude a tomar la decisión. Yo no estoy diciendo que nosotros somos sabios y que no. Jesucristo tiene que decirte a ti, acéptalo o no lo aceptes. ¿Por qué yo digo Jesucristo tiene? Porque Él es el que dador de la vida, es el que quita y el que da. Y entonces en la necesidad de nosotros los cristianos, Dios sabe nuestras necesidades. Échate un pan sobre las aguas. Eso dice la Escritura. Y cuando tú vengas, estará ahí. Entonces, vamos a enfocarnos en lo necesario y lo primordial. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y tú practicas el amor, entonces Dios se va a encargar de ti. No es que yo voy a ser fiel en esto, aquello, no. Tú tienes que ser fiel en todo. Y Jesucristo se va a encargar de ti. Si tú no eres fiel al Señor, entonces yo te invito a que tú seas fiel al Señor. Que practiques ser fiel al Señor, para que cuando tú vengas estas decisiones que tú tienes que tomar, tú las pongas en las manos del Señor y el Espíritu Santo te guíe para que tomen la necesaria precaución para que tomen las decisiones. De lo contrario, hermano, nos vamos a meter en problemas, vamos a caer en errores que no queremos caer, y hasta posiblemente muchas veces hemos perdido cosas, buenas cosas, por estar tomando decisiones propias y decisiones que supuestamente nos van a hacer bien, pero verdaderamente nos llevan mal. Muchas gracias, hermano. Definitivamente a nosotros nos toca ir al Señor. El verdadero hombre es el hombre que se hace amigo del Señor. Establecer una amistad genuina con Dios, una amistad transparente, una amistad íntima, en la cual no hay tapujos. Tal vez entre nosotros nos podemos excusar, podemos fallar, podemos tapar, pero con el Señor debemos de ser como somos. Debemos abrir el corazón y permitirle que Él entre. Y cuando Él entra, vamos a producir los efectos de su presencia en nosotros y vamos a poder hablar, dando testimonio de Él a todos aquellos hombres necesitados y mucho más, como decía el pastor Adolfo, en esta pandemia y sobre todo para combatir la pandemia de la pasividad. Creo que tenemos mucho para dar. No nos guardemos eso, compartamos de lo que Dios nos ha dado. Quiero decirles
hermanos, que como verdaderos hombres debemos perseverar ante las tentaciones, para así mantenernos conectados a las promesas de Dios, sabiendo que al final hay una recompensa mayor para ti, que nos estás viendo, y para todos nosotros los que estamos aquí, la recompensa de la vida eterna. Amados, hemos llegado al final de este maravilloso programa. A cada uno de ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión, muchas gracias, al igual que cada uno de nuestros invitados del día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa de Hombres de Honor de Framat. Bendiciones. Invitados, por favor, se quedan un momento. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones.